vemos propiedades a diario, muchísimas, de todo lo calibre. Y estos son los detalles que yo digo, porque un desarrollador está vendiendo una villa de $150,000. ¿Qué le cuesta comprar al por mayor, señores, los muebles? Todo lo que usted va a ver en la casa con madera es roble. El balcón frontal también es de muy buen espacio. Le digo balcón frontal. Yo creo que llegaba hasta ahí. Fíjense la delicadeza del desarrollador que pensó en todo. Que tú visualmente sabes que el mismo ancho que hay en esta puerta es el mismo ancho que hay en esa. Señores, cuando uno va a dar su dinero, uno quiere dar su dinero en algo que se vea bien. Que valga la pena. Bueno, mi gente, bienvenido a un nuevo video, señores. Hoy tenemos una verdadera villa de 3 habitaciones, 3 baños, patio, señores, y piscina. Está lista para ser entregada. Si usted quiere conocer un poquito más, a tan solo unos 5 o 7 minutos del downtown de Punta Cana, recuerde suscribirse, darle like y compartir. Así que acompáñeme a ver este house tour. ¡Vamos arriba! Señores, vengan por aquí, vengan. Miren, en primer lugar, automáticamente usted entra, tiene un pequeño espacio. Este es el segundo nivel para las habitaciones. Algo que me llama la atención es que todas las habitaciones tienen balcón. Escuche bien esto. Todas las habitaciones tienen balcón. Vengan por aquí. Entonces, automáticamente entramos, tenemos todo este espacio totalmente abierto con sala y comedor. Señores, esta villa me tiene de muerte lenta porque me gusta cuando hay muchos espacios. Me gusta cuando hay una altura sustancial entre piso y techo, y me gusta cuando hay buenas terminaciones. Es un desarrollador de la familia, es un desarrollador que conocemos de cerca, significa que aquí no hay tutía, como yo digo, en la forma que aquí no hay problema. Tenemos documentación al día, tan solo me dijeron que en unos 15 días tenemos todos los detalles. Cuando digo todos los detalles, tope en cuarzo, listo, y algunos detalles de pintura y algunos detalles de masilla que hay que hacer en la villa. Pero eso en 15 días está ready. Significa que si usted andaba buscando una villa en un gated community y andaba buscando una villa individual, aquí no hay townhouse, esta es una villa individual de 2 niveles, 3 habitaciones, 3 baños. Esta es la villa. Joel, hermano mío, Aquí estoy. venga por aquí, venga, venga. ¿Subiste a la piscina? Sí, no, esa piscina estaba. Tú me preguntaste de que detrás de cámara, de que no, tú no tienes un pantaloncito corto. Dime qué tenemos de construcción y qué tenemos de solar. Fíjate, aquí tenemos 184 metros de construcción, Ajá. dividido en 2 niveles, como ya tú bien decías, y tenemos 249 metros de solar. Dime qué tenemos aquí, porque tú estás hablando como algo de pantry and something like that. Algo que me gusta, ya que tú mencionas el pantry, es el área de la despensa. Ok, dale ahí. Esta despensa está creada para gente como yo. Ahí cabe de todo. Hasta un cuerpo cabe extra. Un cuerpo de algún cerdo que usted vaya a hacer la puya. We understand. No, por si acaso. Sí, sí. Por si acaso. O sea, es bastante amplio, tiene la iluminación. Ojo, escuché que decías que faltaban algunos detalles. El tope que vaya aquí es un tope de cuarzo. O sea, aquí va a llevar un tope de cuarzo. La madera es roble. Okay. O sea, todo lo que usted va a ver en la casa con madera es roble. Aquí tenemos lo que es el área de lavado o área de servicio. Vamos, donde viene lo que es un lavadero. Viene lo que es la salida para el calentador y el agua, todo esto para lo que es lavadora secadora. Tenemos desde acá un acceso a lo que es la zona del patio o la parte frontal. En caso que usted venga con cosas, suplementos de supermercado, usted puede entrar muy bien por esta zona. Por la parte lateral. Correcto. Una pregunta, Joel, que tú sabes que cuando estábamos andando como con la villa, yo de verdad que no me llegó a la cabeza. No tiene cuarto de servicio, ¿verdad? No tiene. Solamente área de lavado. Área Ok, es solamente para... Sí, no tiene habitación de servicio. Okay. Entonces, algo que sí me gustaría recalcar en esta zona, tenemos un espacio alrededor de algunos 10 metros techado de terraza, pero aquí tenemos un baño. La particularidad de este baño es que es un baño completo. Quiere decir que esta propiedad cuenta con 3 habitaciones y 3 baños completos. Si usted está aquí en el tiempo de piscina, tiene visitas, no tienen que pasar a la casa necesariamente. Si quieren tomarse una ducha para quitarse el agua con cloro y demás, ahí tienen el acceso al baño. Y reciben visitas, tienen un sofá cama en la sala, pues entonces no tenemos que acceder al segundo nivel que allí tenemos. Entonces el baño en la habitación principal y el baño para las habitaciones secundarias. Entonces, señores, dicho esto, dejamos el patio al final. Que el patio está como entre patio, piscina y terraza. Terraza techada y terraza destechada. Porque esta parte es techada, pero ya esta parte es como una terracita destechada. Sí. Está muy bien, señores. De verdad que yo lo había visto a él por video, por foto. Tú sabes, porque es amigo de Joel. Pero el señor construye muy bien. Yo no sabía que nosotros habíamos hecho esta villa
Cuando estaba en solar. Cuando estaba en Solares, que lo hicimos allí, ¿verdad? Sí, sí. Pero de verdad ha quedado muy chévere y lo bueno es que es individual. Y entonces tenemos acceso por ambos laterales. Significa que no importa por dónde usted entre, tiene una muy buena distribución. Señores, vamos para el segundo nivel. Buena iluminación, buena ventilación, estos espacios de acceso de luz. So, se siente de mucha calidad. Aquí le digo yo a Joel, cuando estamos chequeando la villa, que esto parecía como si él hubiese querido hacer como una mini sala estar. Lógicamente, el espacio no es suficiente, pero si usted quisiera poner para sus hijos como un escritorio, Área de estudio. un área de estudio, exacto, que se sienten ahí y puedan estar con la computadora, funciona perfectamente. Entonces, tenemos, este es el baño secundario. Este es el baño secundario, un buen tamaño. Aquí tenemos una habitación y aquí tenemos otra habitación. Más que vender, a mí me gusta mucho llevarme de los detalles. El tema es que el detalle no le mire el valor al detalle, mire la intención al detalle. Mire, nosotros venimos mucho a villas y vemos propiedades a diario, muchísimas, de todo lo calibre. Cuando yo le digo de todo lo calibre es que le puedo ver una villa de 40 millones de dólares y le puedo ver una villa de 50 mil dólares. Y estos son los detalles que yo digo, porque un desarrollador está vendiendo una villa de 150 mil dólares, de 100 mil dólares. ¿Qué le cuesta comprar al por mayor, señores, los muebles? ¿Por qué se lo deja abierto? Ah, no, que para que haga lo que quiera. No, mejor dáselo, porque quizá el que viene no quiere estar bregando con una persona o lidiando con una persona de que tenga que estar con eso. Entonces, esto lo vi mucho también en el walk-in closet, que mayormente usted va a villas y está totalmente vacío. Franco, ¿es así o no es así? Tú sabes que tú grabas toda la villa y siempre está como en blanco. Tú tienes que poner, eso se ve feo. Y estos son detallitos que te dejan mucho que decir del desarrollador. Señores, que dicho esto, le voy a mostrar ahora la otra habitación. Pero antes de eso, venga a ver esto, que me llamó mucho la atención. Señores, miren cómo completamente se ve el pasillo. Todo esto, y usted tiene acceso desde las dos habitaciones. Desde la habitación donde estábamos y desde la habitación donde estaba Joel. Entonces, ven por aquí mismo, Franco, que aquí mismo vamos a entrar. Esta habitación es un poquito más grande. Aquí tenemos los mismos maleteros arriba, que en la otra no lo mostramos. Y tenemos porque al final de cuentas esto es un mueble. Sí. Esto es personalizable. Entonces al final de cuentas tenemos, lo único que varía entre esta habitación y la otra es la habitación. Ah, mira, esto no lo mostramos ya. Miren ahí. Que yo le estaba diciendo que hay muchos desarrolladores que no ponen eso. ¿Y qué le cuesta al desarrollador? Y con propiedades con un precio por encima de lo que estaba. Hay veces a villa de 300 mil y pico de dólares que tú vas, 200 mil y pico de dólares y tú no le ves, ni esto le ves. Yo no sé cómo le llaman a esto. ¿Cómo tú le llamas a esto? Tubo. No era para decir lo más bonito. Fue como el otro día que estamos haciendo un video y le digo yo a Franco, ¿cómo se dice swapear? Y él me dice, limpiar el piso. Le digo, bueno. No veo falla en su lógica. Vamos ahora entonces por la principal. Franco, vamos. Hágame atrás. Ya tú lo mencionaste, pero cabe recalcar que esto es una vía que está en terminación. Esto tiene aproximadamente 15, 20 o vamos a ponerle 30 días para entrega ya total. Todo lo que usted ve, hay detalles que al momento de la venta se hace una preinspección, se corrigen muchísimas cosas porque hay detalles que se dejan a lo último porque no se pueden estar arreglando porque en el manejo y el movimiento y en el transeúnte de la propiedad se pueden dañar muchas cosas. Entonces, para no hacer doble gasto, muchas veces se dejan para lo que es una preinspección. Algo que tiene esta particularidad de la habitación principal es que tenemos un balcón frontal. El balcón frontal también es de muy buen espacio. Le digo balcón frontal. Yo creo que llegaba hasta ahí. Le digo balcón frontal es porque da lo que es la parte frontal de la propiedad. Fíjense el espacio aquí del parqueadero. Depende de los tipos de vehículos. Le pueden caber 3 vehículos. O si es una camioneta o un pick-up algo grande, entonces cabrían 2. Fíjense el espacio aquí también de la habitación, que es bastante amplio. Esta habitación tiene que tener como unos 12 metros. No, más. Vamos. 1, 2, 3, 4. Ponle 4.10. Y 1, 2, 3, casi 4. Estamos hablando de casi 16 metros. Sí. Uy, 16 metros, sí, que la grande esta habitación. Sí, verdaderamente que aquí se puede jugar mucho con los espacios. Vengan por acá, aquí tenemos lo que es el área del closet, que es algo que Javier estaba mencionando. Fíjense la delicadeza del desarrollador que pensó en todo. Y aquí al fondo tenemos lo que es el baño. Baño completo, como pueden ver, ducha, área de tocador y área de lavamanos.
venga a ver esto, porque te lo voy a mostrar ahora mismo, esto en vivo, esto en vivo. Señores, miren, esos son detallitos que uno tiene que... Mira, hay veces que uno va a una casa y tú le ves todo doblado. Pero es una cosa así, miren el marco, qué tan perfecto se ve de las dos entradas, que tú visualmente sabes que el mismo ancho que hay en esta puerta es el mismo ancho que hay en esa. Señores, cuando uno va a dar su dinero, uno quiere dar su dinero en algo que se vea bien. Que valga la pena. Entonces, estos son los desarrolladores. Tú sabes que yo estoy viendo que hay veces que no se me quillen los otros desarrolladores, que yo estoy viendo que desarrolladores que construyen como casas individuales pequeñas o que van construyendo de dos en dos. Son desarrolladores a veces que construyen hasta mejor que uno que tiene. No sé si. Soy una propiedad grandísima. Sí, no sé si es porque quizá como van por fase, no van construyendo. Tú sabes que cuando tú construyes mucho, no hay forma a veces. Hay algunos detalles que tú lo pierdes, pero ya hay detalles que cuando tú vas construyendo uno por uno, pues perfectamente Pero tú sabes que, y obviamente, ya que tú mencionas el tema, y conocemos personas que aún construyen varias propiedades, se enfocan en los detalles. Y sí, es verdad. Eso tenemos gente puntual, insisto, estábamos hablando de un desarrollador ahorita, que es uno que aunque tenga varias unidades, se enfocan en los detalles de la terminación, que son muy pocas cosas que tú te puedes quedar. Acuérdate que yo te dije que él dijo, no, vamos a entregar en diciembre, no, vamos a entregar mejor en febrero. Porque en diciembre hay que fijarse en los detalles y en diciembre uno que está descansado. Él está pensando en que él dice, después que yo vaya a entregar, hay detalles que se me va a escapar porque yo soy ser humano y yo quiero tomarme mi tiempo. Ahí tú ves el criterio de lo que tú estás diciendo. Entonces, es de eso que te estás hablando. O sea, hay desarrolladores que por más, digamos, posición en el mercado tengan, aún así se desenfocan de lo que es los detalles. Y eso es realmente y la construcción en los detalles. Sí, claro. Porque al final esta es la representación, o sea, de lo que son. Y como yo digo, esta es la recomendación. Una propiedad va a recomendar otra. Es verdad, es verdad. Entonces, señores, nos falta la piscina y nos falta otra cosa y no el precio. Es dónde estamos. Por eso te toca a ti. Vamos para la piscina y ya le decimos. Vamos arriba. Señores, estamos en la piscina. Es verdad que uno estaba hablando que cuando uno lo tiene, uno no lo utiliza mucho. Pero today is the day. No nos tiramos porque nos quedan cosas que hacer. That the Lord has made. Hoy es el día que el Señor ha hecho. To swim up. Para nada. Señores, ¿dónde se encuentra esta villa? ¿Por qué es una ubicación estratégica? Dime los puntos favorables de aquí. Mira, esta propiedad se encuentra ubicada en el residencial Bávaro Punta Cana. Okay. Bávaro Punta Cana es un residencial ya que tiene un tiempo aquí en la zona de Bávaro. Prácticamente se ha ido desarrollando, se ha ido modernizando con el tiempo, pero algo puntual que es lo que resalta este residencial es la ubicación. ¿Por qué yo hablo de la ubicación? Normalmente mencionamos una ubicación estratégica y bla, 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 y bla, 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 pero no, esto es una buena ubicación. ¿Por qué? El residencial Bávaro Punta Cana tiene 3 salidas. Cuando te hablo de 3 salidas, es que apunta a 3 puntos cardinales. Tenemos el oeste, tenemos el este y tenemos el sur, por la avenida Barceló, que fue el por donde utilizamos para entrar, que es donde está la seguridad principal. Sí. Tenemos al sur, que es la vía que lleva directamente a lo que es la vía Domingo Maíz, que te lleva a la autovía del Coral para irte a otra provincia y sale justamente por donde está Almacenes Unidos. Y tenemos la puerta este, que es donde te lleva a la autovía o al Boulevard Turístico. Que por alguna de las vías, si la Barcelona está congestionada y tú necesitas ir al downtown, sales por esta puerta y en 5 minutos tú estás en el downtown. Si te necesitas ir al aeropuerto, en vez de salir por la Barcelona, sales por la autovía y ya en 10 minutos tú estás en el aeropuerto. Si necesitas ir al Almacenes Unidos, en 2 minutos te sales por esta puerta. O sea, lo que prima aquí de Bávaro Punta Cana, o sea, algo que podemos resaltar es la ubicación, que es una ubicación realmente que vale la pena, la inversión. Aparte de eso, tenemos áreas comunes, tenemos colegios, tenemos mini market, tenemos seguridad, hay seguridad perimetral. Fíjate que aquí incluso hay propiedades, seguridad como en todos los lugares. Puede ser que en algún momento, porque no se puede controlar un proyecto como este, pero fíjate que aquí incluso tenemos propiedades que las ventanas ni siquiera tienen protección. Correcto. O sea, aquí tenemos la propiedad de al lado, que no tiene los hierros, como nosotros lo decimos. Sí, porque y se vendió no hace mucho, porque el proyecto, bueno, como pueden ver, esto es nuevo prácticamente. Correcto. Entonces, aquí viven sin ningún problema, sin ese tipo de protección. Aquí tenemos lo que es un área común donde tenemos piscina, que es general de la comunidad. Tiene cancha de básquetbol, cancha de vóley, tiene un medio campo para fútbol, donde se practica fútbol, tiene un salón multiuso, que en caso de que usted tenga algún evento puede solicitarlo a la administración para ciertas fechas. Creo que tiene un costo
costo, pero mínimo, Ok. como parte de la propiedad. El mantenimiento de aquí para esta propiedad son $60. Eso le incluye recogida de basura, seguridad, Todo eso, mantenimiento de las áreas comunes y luz del área común. Son $60. Entonces, ¿cuál es el precio, hermano? El precio de esta propiedad son $250,000. ¿En serio? $250,000. Eso es para que usted no pida más. $250,000. Yo creo que ya deberían de llamarnos. ¿Tú sabes qué vamos a hacer, Franco? Edita esta foto hoy para subirla al canal de WhatsApp. Pues yo no sé si tú sabías que tenemos un canal de WhatsApp. ¿Tú lo sabías? ¿Tú lo sabías? Ah, ¿tú estás ahí en el canal de WhatsApp? Desde el primer día. Desde el primer día, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos un canal de WhatsApp. Básicamente, ¿qué es un canal de WhatsApp? Es la opción alternativa que creó Facebook, porque ya WhatsApp es de Facebook, creo que tengo entendido. Meta, Sí, de Meta, exacto. Donde tú puedes acceder a un portal, a un lugar, una plataforma, donde puedes recibir información y nadie sabe que tú estás ahí, solamente el dueño del canal. Tú no puedes interactuar más que poner emojis, pero nadie sabe quién está reaccionando a lo que pone el dueño del canal. Y al final de cuentas es una cuenta por si tú eres Donald Trump y tú eres amigo mío personalmente y tú no quieres que la gente sepa, bueno, pues tú entras al canal, nadie sabe que tú estás ahí, pero yo sé que Donald Trump está ahí. Por ejemplo, no estoy diciendo con esto que Donald Trump está, pero quería ponerle un ejemplo. Entonces, dicho esto, señores, si usted entra al canal de WhatsApp, antes que salga este video, que va a salir quizá en 2 semanas, 1 semana y media, pues tenemos un alto volumen de contenido. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Vamos a dar un curso de cómo crear contenido rápidamente. Sí, pero que aprovechen que estamos en el mes de la madre y esto puede ser un regalo para su mamá, su esposa. Eso es verdad. Sí. No vengan a pedir oferta, yo. Ahí ya, sí, porque eso tiene un doble. Se lo podemos envolver, yo le pongo una cinta al lazo. Una cinta arriba, hermano, con una toma de dron. ¿Tú te imaginas? A los lados. Arriba sería complicado. Será complicado, ¿verdad? Entonces, señores, usted entra al canal de WhatsApp y puede ir viendo la foto de inmediato y no tiene que esperar hasta que salga el video. Así que dicho esto, señores, dele like, comente, suscriba y comparte. Todo esto lo hacemos por usted y para usted. Mostramos las cosas tal cual como son, justamente para que usted no tenga ningún problema con información y tratar de ser lo más honesto y transparente posible. Esa mochila de que somos perfectos no la podemos llevar. Entonces, por eso mostramos las cosas tal cual y también por la verdad murió Cristo. Entonces, tenemos que honrar ese sacrificio. Así que dicho esto, señores, usted sabe que esto lo hacemos por usted y para usted. ¿Hay alguna información que queda disponible? Que nos llamen. Que esto lo hacemos para la gloria de Dios, para que juntos hagamos mejores inversiones.